Y dicen que ya se está acabando la pandemia y ya tenemos que estar todos contentos, ya. Vamos a salir a la calle, vamos a abrazarnos, no utilicemos gel, ya, dejemos todo. ¿Por qué? Porque ya se acabó la pandemia por decreto gubernamental. Es algo increíble. Pero en fin, solo en lugares cerrados se usará el cubrebocas opcionalmente. O sea, no es obligatorio, opcionalmente en la Ciudad de México. ¿Cuál es la fobia que traen contra el cubrebocas? Vamos a la información mejor con Angélica Melín. Víctor, gracias. Muy buenas noches. En la Cámara de Diputados, los integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano exigieron a la Secretaría de Salud Federal lanzar de inmediato una campaña nacional de vacunación contra coronavirus para niñas y niños de 5 años en adelante. Los integrantes de ese grupo legislativo indicaron que una vez autorizada la vacuna contra el virus a menores de edad a partir de los 5 años, ya que la COFEPRIS dio esa autorización desde inicios del mes de marzo, no hay más pretexto para detener la inmunización. Recalcaron que la decisión de la autoridad sanitaria de autorizar el uso de emergencia de vacunas contra COVID-19 en la población señalada se tomó desde el pasado 3 de marzo, es decir, hace casi un mes, y hasta ahora es cuando se difunde de manera masiva. Por eso, exigieron que de inmediato no solo se lance la campaña nacional de vacunación, sino que se promueva una campaña de información en todo el país para que la población esté al tanto de que ya se ha permitido la vacunación de los menores. Es el reporte. Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Angélica Melín. ¿Y saben quién es el autor de esta decisión? El prócer de la patria, este hombre que dicen que sin él, pues no hubiera, el país no hubiera sobrevivido a la pandemia. Él se llama Hugo López-Gatell. Él es el que durante un mes evitó que se pudieran vacunar a los niños y que se fueran a clases. Y para platicar de ello, y eso también sí calienta la verdad las cosas, nos acompaña, y le agradezco muchísimo, Laurie Ann Jiménez Fibie, quien es doctora en Ciencias Médicas por Harvard, profesora investigadora de microbiología y directora del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. ¿Cómo estás, Laurie? Qué gusto tenerte con nosotros. ¿Estás, Luri? Parece ser que Luri no está. Pues como le estaba yo comentando, desde el mes pasado, desde el 3 de marzo, están ya la autorización ya se puede hacer. ¿Y qué pasó con este señor? Pues que le impidió. ¿Ya estás por ahí, Lauri? Aquí estoy. Muy buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? Gracias noches, por la invitación. Bien. Gracias a ti. Oye, pues ¿qué fue lo que pasó con este hombre? Porque el responsable no es el secretario de Salud, que es un florero, ni tampoco el Consejo Nacional de Salud. Es un solo personaje que se llama Hugo López-Gatell, que es el subsecretario. Este hombre fue el que decidió, pues, no vacunar a los niños menores de 5 años para arriba y mayores, porque durante un mes se quedó calladito, lo guardó como secreto de Estado. ¿Qué hay detrás de todo esto, Luis? Bueno, lo que hay detrás de todo esto es mucha podredumbre, ¿verdad? Hay mucha indolencia y hay una manipulación realmente grave, político-electoral, de la pandemia, y esto es como ha ocurrido desde el inicio de la pandemia. Sí, es decir, ahorita la situación de la vacunación realmente se torna muy grave, porque no se ha querido vacunar a los menores de edad. Recordemos, la vacuna de Pfizer, desde que fue autorizada para uso de emergencia en adultos, ya estaba autorizada para ser aplicada a partir de los 16 años de edad. Sin embargo, de forma arbitraria, nuestras autoridades, desde luego encabezado esto por los malos consejos del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, decidieron vacunar solamente de 18 años en adelante, cuando la vacuna desde el inicio ya se podía aplicar a partir de los 16. Poco tiempo después, y eso fue en junio del año pasado, se autorizó la vacuna de Pfizer a partir de los 12 años, es decir, ya se podía poner la vacuna de Pfizer de los 12 a los 17 años. Alrededor del mundo se dieron autorizaciones en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en todo el mundo, para que la misma vacuna de Pfizer, nada más que en su versión pediátrica, fuera administrada, se pudiera administrar en la población de 5 a 11 años de edad. Esa autorización en México nunca se había dado, es decir,
no teníamos la autorización en el rango de edad de 5 a 11 años. Y finalmente, pero el gobierno se siguió negando a vacunar, lo que a todos los menores de edad, a todos. Sí, después decidieron o dijeron finalmente, como atole con el dedo, ahí les van unos poquitos, y entonces abren la vacunación de 15 a 17 años, ¿no? Entonces, los de 15 a 17, y solamente se ha vacunado a los de 12 a 14 años, si es que tienen comorbilidades demostrables. Sí, esto no es adecuado, es decir, toda la población de 12 en adelante debe ser vacunada con la misma vacuna de Pfizer, el esquema inicial doble más una tercera dosis, como el resto de los adultos. Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa con la población de 5 a 11 años? Esa, pues, han estado surgiendo muchas familias, padres de familia, que están pidiendo amparos legales para que sus menores de 5 a 11 años sean vacunados. Muchos de estos amparos han sido negados porque los juzgados, con la excusa de que COFEPRIS no había autorizado el uso de la vacuna de Pfizer en ese rango de edad. Pero resulta que hace ya más un mes, ¿no? Parece que fue el 3 de marzo, cuando COFEPRIS de hecho dio esa autorización, pero lo dejaron muy calladito, y muchos amparos se negaron diciendo que COFEPRIS no había dado esa autorización cuando sí la había dado. Entonces, no se entiende, o bueno, sí se entiende por qué no han querido decir que estaba autorizada la vacuna, porque esto abre las puertas para un diluvio de amparos. No solo esto, abre las puertas para presionar al gobierno para comprar la vacuna pediátrica de Pfizer. Esa es la clave de todo, esa es la clave de todo. No quieren gastar, quieren comprar votos, pero no quieren gastar en la salud de los niños. Quieren ir a regalar dinero a todo mundo con el fin de que vayan a las urnas y voten por ellos, pero no quieren ver ni a los niños de cáncer, no los ven tampoco a los niños que necesitan esa vacuna. ¿Por qué? Porque muchos de estos niños se han enfermado. Pues vamos a buscar la forma de que lo compren, y ellos no quieren gastar. Esa es la clave de todo. Yo estoy de acuerdo contigo del 100%, Lauri. Bernardo Sebastián, ¿alguna pregunta? Efectivamente, después de todo lo que ha sido la transición de las vacunas, de la experimentación en su eficiencia y eficacia, podemos pensar que la vacunación hoy en día a los menores de edad, a los niños, por ejemplo, de 5 años, si no es Pfizer, ¿qué otra vacuna podría ser? ¿Qué otra vacuna que tengamos en stock, que tengamos en nuestras bodegas, podría aplicarse? Bueno, en Chile, por ejemplo, y en Uruguay, que iniciaron sus campañas de vacunación con la vacuna de Sinovac, y ellos hicieron estudios y empezaron a vacunar. De hecho, en Chile se vacuna a partir de los 3 años de edad, y se vacunan con la vacuna de Sinovac. Entonces, Chile ha publicado, de hecho, de forma muy seria, han hecho estudios muy formales sobre sus campañas de vacunación, y la vacuna de Sinovac parece que ha sido muy segura y efectiva para la población de menores de edad. Y ellos vacunan a sus menores, por lo menos los menores de 3 a 11 años con Sinovac, y los de 12 a 17 con Pfizer. Entonces, digo, opciones hay opciones, ¿no? Pero aquí la situación es que esta negativa del gobierno, esta persistente negativa a vacunar a los menores de edad, ha generado realmente un problema que pudo o puede todavía tornarse en un problema muy, muy serio. Claro. Es decir, se ganaron algunos amparos en algunos estados del interior de la República para vacunar al grupo de edad entre 5 y 11, y hay niños en ese grupo etario que han sido vacunados con Pfizer. Nada más que el gobierno, con la negativa de vacunar, no ha dado indicaciones de cómo vacunarlos. Y ojo, la vacuna de Pfizer de adultos es realmente el mismo componente activo que la vacuna pediátrica. La vacuna pediátrica cambia solo ligeramente su vehículo, es decir, no son cambios en su composición, en su fórmula que sean significativos, pero sí cambia la concentración. Los niños entre 5 y 11 años necesitan recibir la dosis de 10 microgramos
mientras que los de 12 y todos los adultos de 12 en adelante, todos reciben 30 microgramos. Entonces, ojo, a saber si muchos de los niños que ganaron amparos, ante no tener las indicaciones adecuadas por parte de las autoridades sanitarias mexicanas, se vacunaron con Pfizer, y a saber si les pusieron la dosis de adulto, si corrigieron la dosis para ponerles la dosis adecuada. Nadie sabe, nadie supo, pero esto pudo haberse, y todavía, si está ocurriendo en algunas partes de la República, puede convertirse en un problema realmente muy grave. Muy grave, tienes toda la razón, Lori, porque pues imagínate, no es lo mismo, nada más por peso. Generalmente los medicamentos están por peso del paciente. Pues Lori, de veras, Lauri, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche, y yo no sé si este señor López-Gatell pues pueda dormir tranquilo después de que ya murieron, de acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría de Gobernación, 946 niños por SARS-CoV-2 y 500,000 de adultos también. O sea, ¿dormirá tranquilo? Tú escribiste un libro sobre ese tema, ¿cómo se llama? El libro se llama Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Yo honestamente creo que el señor sí duerme muy tranquilo, porque es increíblemente indolente, y es un descaro lo que hace. Es decir, es la persona que le dijo golpistas a los niños con cáncer y a sus familias. Que no existen los niños con cáncer en este país, según Hugo López-Gatell, sino que son golpistas del gobierno, ¿no? Esto es realmente, y con la misma, yo siento que él cree que no tiene mayor trascendencia la pérdida de vidas que hemos tenido en este país. Para dar la cifra exacta, al día de hoy, 1 de abril de 2022, en México, en cifras oficiales, han muerto 1,253 menores de edad, en cifras oficiales, según la Secretaría de Salud. Esto es absolutamente imperdonable. Han muerto más menores de edad en las últimas 2 olas de contagios, lo cual esto lo hace es decir, raya en la criminalidad. ¿Por qué? Porque las 2 últimas olas de contagio ya existían las vacunas para proteger a esos menores de edad. La mayor proporción de menores de edad en este país que han muerto por COVID-19 murieron durante las olas 3 y 4, la última, ¿no? Momento en el que ya habían vacunas para protegerlos. Así que realmente es increíblemente lamentable la situación en la que nos encontramos, con un gobierno que no le importa gastar en poner un aeropuerto que solo Dios sabe si a alguien le va a servir de algo, una refinería con la misma connotación, un tren, qué sé yo. No pudieron detener, ni siquiera pausar un momento las obras magnas para destinar esos recursos a la salud y a proteger la vida de los mexicanos. Cuando se inauguró recientemente el aeropuerto, y algunos políticos dijeron, este es el aeropuerto del pueblo, ¿no? Yo me pregunto si ese pueblo no hubiera deseado mejor salvar las vidas de todos, de sus familiares que fallecieron innecesariamente durante la pandemia, en lugar de tener un aeropuerto que la mayoría de ellos ni siquiera va a llegar a utilizar. Completamente de acuerdo contigo, Laura. Pues muchas gracias, te agradezco mucho, y pues vamos a seguir en contacto, porque me gusta cómo dices las cosas así, de derecho. También soy así. Muchas gracias, Lauri. Nada que agradecer, al contrario, un placer, un gusto estar en el programa. Un abrazo. Laurian Jiménez Fibia, doctora en Ciencias Médicas por Harvard, profesora de investigadora de microbiología y directora del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Muy cierto lo que dice. Y este hombre sí duerme tranquilo. ¿Por qué? Porque no únicamente ve estadísticas de muertos, no ha sentido en carne propia lo que es la pérdida de un amigo, de un familiar, de un hijo o de un padre.